María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal, amiga de este espacio libre como el viento. Querida María de los Ángeles, querida Gela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Vicente, mucho gusto en saludarte. Andas de gira artística con los candidatos, ¿verdad? En algunos días y en otros resolviendo algunas situaciones familiares acá en el norte del país, mi querida Gela, okay. Pero bueno, del tingo al tango, como decimos en el pueblo. Oye, querida Gela, por cierto, y solo porque vamos contra el reloj, porque a la 1:00 p.m. llega Jorge Armando Rocha con las noticias y para informarle a tuitazos. El presidente dice que deja a México bastante blindado ante amenazas de los conservadores, de los de derecha, contra los programas sociales. Y bueno, una de las reglas que se estableció, y creo, dije yo, a lo mejor escucharon a Gela Huerta en Sin Censura en esta contienda interna, es que se enfoquen los aspirantes y la aspirante a hablar de los logros de esta cuarta transformación en lugar de atacarse, de debatir, de darle carnita a la oposición, que se informe de qué se ha logrado con la cuarta transformación. Y pensaba mucho en ti cuando se anunciaron estos reglamentos en el proceso interno rumbo a la definición de coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T el 6 de septiembre, Gela. Sí, Vicente, pues efectivamente yo creo que es muy importante seguir enfatizando en la importancia de hablar de los logros de esta transformación, y efectivamente creo que sería una buena estrategia para estos precandidatos de Morena, ¿no? A la coordinación nacional, porque si ellos, en lugar de estar en la pugna, que es clara y visible, ¿no? En muchas redes, sobre todo la contienda entre Claudia y Marcelo me parece muy desgastante, ¿no? Borrando las bardas. Hoy vi unas fotografías borrando las bardas de unos y los acompañantes de otra, y cosas que de otros, en fin. Yo creo que no es una contienda que va a desgastar un poco internamente, pero ojalá se encuentre la manera de darle la vuelta, por un lado. Y por otro lado, yo creo que si bien el presidente tiene razón en términos de que deja blindados los programas sociales, porque difícilmente es esperable una mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados. Como tú sabes, yo llevo muchos años diciendo que la Suprema Corte de Justicia está en nuestra contra, que el INE está en nuestra contra y que los medios de comunicación están en nuestra contra, los medios convencionales, y que eso ha minado mucho, ¿no? Aunque no se quiere aceptar claramente, pero creo que ha minado mucho al gobierno y la continuidad de la cuarta transformación en cierto sentido, sobre todo en el aspecto legislativo. Eso es lo que yo observo y es lo que yo veo. Y creo que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia han afectado muchísimo el proyecto, porque al no haber plan B, al continuar con todo porque la estructura del INE pues es muy, afecta mucho, y entonces, como estaban las reglas, entonces si se sigue eso y no hay plan B, entonces habrá problema para el tiempo electoral. Estoy segura que van a intentar implementar un fraude, porque las estructuras fraudulentas, aunque haya cambiado la presidenta y aunque hayan cambiado, lo vimos con Delfina. Delfina debió haber tenido un diferencial de 20 puntos y tuvo 8. ¿Por qué? Porque se rellenaron urnas. Por cierto, lo mismo que me pasó a mí en la elección del 21, aquí en Naucalpan y en Huixquilucan, ¿no? Fueron algunas de las urnas que se rellenaron. Había 1,000 votos en contra de Delfina, ¿no? Y 50 votos para Morena, en muchas urnas. Eso, para efectos de un fraude, por ejemplo, federal o local, pues con que te haya una diferencia de 600 votos, o sea, con que se rellene una urna, ¿no? Ellos te pueden ganar desde ahí, por lo cual es posible que vuelvan a hacer esa operación para tener más diputados federales, ¿no? Y para así poder afectar. Si no van a afectar los programas sociales, querido Vicente, yo creo que sí. Si no hay una mayoría de Morena y sus aliados, entonces creo que sí se puede detener
el proceso de cambio, porque un Congreso que no tiene, que no tuviera mayoría para Morena y acompañar adecuadamente al presidente o quien quede presidenta, quien quede de presidente, entonces va a ser muy difícil que tenga un margen de maniobra y movilidad. Entonces, si bien quedan resguardados los programas sociales, hasta ahorita no quedan resguardadas muchas otras cosas, como yo incluyo la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Nuestra insistencia, ¿no?, ha sido, pero pues no nos hacen caso, de que en este periodo, de aquí a las elecciones, pues se puedan seguir viendo, pero de manera mucho más masiva, todos estos logros de la Cuarta Transformación. Me parece que el presidente en esto de la Suprema Corte pues tiene una visión en este aspecto diferente a como yo la tengo. Yo creo que él tendría que hablar. El presidente representa a todos los mexicanos que votamos por él, y a todos los mexicanos que votamos por él queremos que no haya una corte como esa. Entonces hoy en la mañana dijo que él no se metería, ¿no?, a hacer un decreto en contra de esa corte porque no se vayan a enojar la oposición, porque yo no creo que él debe estar viendo a la oposición, ni que no se enoje la oposición. Creo que debería de estar viendo a la gente que por él votamos y que queremos que haya un cambio profundo en la Suprema Corte, porque si no, se van a regresar. Yo tengo conocidos y amigos, grandes abogados, que están metidos en la Suprema Corte para ayudar a los amparos, para ayudar, que son reaccionarios, súper de oposición, ¿no?, conocidos, no son amigos, pero son conocidos, que son de oposición y que están allá desde la Corte operando en contra de nuestra transformación. Entonces, tú no puedes dejar operar a esas nada más para que no vayan a decir que eres totalitario, ¿no?, que eres un dictador. No eres un dictador, eres un representante de la mayoría del pueblo que no queremos a esa Suprema Corte y que por lo tanto tiene que actuar hablando con ellos, actuar de alguna manera pues presionando, y si no quiere algún tipo de presión, no tiene que ser en lo oscurito, puede ser en lo claro, ¿verdad? Hablar con piña y decir, oye, pues, ¿qué está pasando? Ustedes tienen que representar al pueblo, ustedes no son un poder allá como era el INE, ¿no? Lorenzo y su isla, haciendo lo que se le daba la gana y hasta que lo cambias, pues no. El poder ejecutivo tiene que tener algún tipo de interacción con un poder que está siendo conservador y que está impidiendo y que puede impedir de manera práctica. Yo te digo una cosa, el poder judicial, la Suprema Corte, puede impedir en términos prácticos la continuidad de la Cuarta Transformación. Y es responsabilidad del presidente, que representa a uno de los poderes de la Unión, que es el Poder Ejecutivo, pues tratar de impedir eso. Y eso no lo impides nada más con buenos deseos, ¿no? Wishful thinking, ojalá que ganemos muchos diputados para que a la hora que yo mande una iniciativa, pues ya pase y si no gana. Y si la iniciativa, y entonces se queda la Suprema Corte y además te quedas con un poder, pues tienes que adelantarte, ¿no? Sí, claro, ojalá ganemos, ojalá tengamos muchos diputados, ojalá el fraude no les alcance para quitarnos la mayoría de diputados, pero ¿y si les alcanza? Pero ¿y si sí lo quitan? Pero ¿y si sí no pasa su iniciativa, que nos vamos a quedar sin continuar la Cuarta Transformación por un wishful thinking, una esperanza de que, pues no, yo creo que es un error, y yo creo que el presidente ya tiene que estar viendo en avanzada que hasta él puede salir perjudicado. Si sigue esa Suprema Corte, el primero que va a estar en riesgo es justamente él. Claro. Justamente él. Entonces no es nada más nosotros, Vicente, somos todos, incluida la propia protección del presidente. Yo invitaría por esta vía a que haya más reflexión acerca de la importancia de que él tome medidas, porque él nos representa a todos los mexicanos. No puede estar nada más pensando, no saco a Ezra Chabot del Canal 11 porque qué tal si, qué va a decir la oposición, ¿y qué vamos a decir los otros 30 millones que votamos por él y que creíamos que íbamos a tener los medios públicos que sirvieran de algo y no sirven de nada, ¿no? Porque qué va a decir la oposición, porque ahí están todos los que están hablando mal del presidente, además pagados con el sueldo de tus impuestos y los míos. Pues no puedes estar nada más pensando en lo que va a decir la oposición, tienes que estar pensando en lo que vamos a decir todos los 30 millones que votamos por la continuidad de este cambio, querido Vicente. Es mi opinión sobre Así es. Oye, querida Gela,